Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarles aún a la distancia y que como cuerpo de Cristo podamos meditar juntos en la palabra de Dios y poder ser bendecidos a través de las palabras que el Señor les da a nuestros hermanos, ¿verdad? Y en este día, para mí es un gusto poder compartir con ustedes una reflexión que el Señor me ha hablado. Pero antes de eso, hermanos, rápidamente me gustaría recordar ese versículo que dice que todos somos una parte importante en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que todos y cada uno tenemos una función importante, y en este tiempo he podido valorar y he podido agradecer a Dios por la familia espiritual que me ha dado, hermano, y yo le invito a que pueda también valorar a cada una de las partes de ese cuerpo de Cristo que somos, ¿verdad? Como iglesia. Y a veces, aunque podamos pensar que una parte es insignificante, absolutamente todas valen lo mismo para el Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces meditemos sobre eso. Los abrazo, los extraño y espero que podamos estarnos reuniendo físicamente pronto, ¿verdad? Y lo que quiero compartir, la historia que quiero compartirles el día de hoy es la historia de Jesús caminando sobre la tormenta, Jesús caminando sobre el agua. Hace un par de semanas, recordarán que en nuestra ciudad hubo una tormenta muy fuerte, ¿verdad? Y yo recuerdo que estaba en mi cuarto en medio de la noche y me despertó el sonido de los relámpagos y de los truenos. La verdad es que me levanté asustada. Me levanté, comencé a orar, comencé a cantar ahí en silencio, ¿verdad? A cantar bajo en mi cuarto. Y fue un tiempo bonito. No dormí tanto esa noche, hermanos, pero me encantó poder esperar a que terminara la tormenta y poder después de eso experimentar físicamente lo que representa la calma después de la tormenta. Y disfruté eso muchísimo porque había un silencio increíble y se percibía en el ambiente una calma que me encantó poder disfrutar. Y en ese momento, en medio de oración, el Señor me llevó a reflexionar sobre esta historia, sobre este capítulo que se encuentra en Mateo 14, versículos del 22 al 23. Y me encantó esta historia y el Señor me ha llevado a reflexionar sobre 3 cosas que la tormenta nos permite. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y la historia comienza de esta manera. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, exclamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», les dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Y el primer punto es que la tormenta nos permite ejercitar nuestra fe y ver a Jesús atento y en cuidado de nosotros. A mí me encanta cómo el Señor los lleva a esta situación. Dice el versículo que insiste en que ellos se adelanten mientras Él estaba haciendo otras cosas, ¿verdad? Y Él iba a orar a solas. Y yo estoy segura de que las pruebas y las tormentas nos llevan a ejercitarnos, a vivir en fe. Un versículo que me gusta mucho que se encuentra en Romanos 8, 24 y 25 dice: «Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, entonces en la espera mostramos nuestra constancia». Y es así justo como ocurre en esta parte, ¿verdad? Actualmente nos encontramos en medio de un montón de caos, ¿verdad? Estamos en medio de una pandemia, la enfermedad parece mejorar, luego parece empeorar, ¿verdad? Este virus, hay violencia, hay manifestaciones, hay un montón de cosas que están envolviendo nuestro mundo y pudieran llevarnos a pensar que nos encontramos en medio de la tormenta, en problemas, lejos de tierra firme. Pero me encanta cómo el Señor nos muestra que está al pendiente de nosotros, que en medio del caos Él es capaz de atravesar la tormenta, de caminar sobre las aguas para extendernos su mano y su ayuda y demostrarnos que está pendiente. Este versículo dice inmediatamente, ¿verdad?
El Señor no esperó, el Señor sabía que estaban en problemas, los estaba llevando a ejercitar su fe, ¿verdad? Porque a veces no podemos, como dice este versículo, aprender si esperamos lo que ya tenemos, pues ¿qué estamos esperando, verdad? Y esta prueba los lleva a vivir por fe. Y estoy seguro que a nosotros también nos está permitiendo eso, nos está permitiendo ejercitar nuestra fe, pero seguros, porque podemos ver la mano de Dios atenta inmediatamente a socorrer a sus hijos en medio de cualquier situación, porque Dios sigue estando en control. La historia continúa diciendo, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo. Lo tomó de su mano, lo sube a la barca y dice su palabra que el viento se calmó. Y el segundo punto es que la tormenta nos permite centrarnos en Jesús y ver su poder perfeccionándose en nuestra debilidad. Llama mi atención cómo Pedro sale de la barca e inmediatamente, ¿verdad?, comienza a caminar sobre el agua. Pero esta historia no se trata de nosotros luchando en la tormenta, ¿verdad? El título de esta historia es Jesús camina sobre el agua. Y las tormentas nos permiten centrarnos en Jesús y recordar que se trata de Él. No de nosotros cruzando la tormenta, sino de Jesús sosteniendo nuestros pies a través de ella y mostrando su poder en nuestra debilidad. Yo creo que cuando Pedro comenzó a caminar en el agua, estaba puesto sus ojos en Jesús y estaba logrando hacerlo. Pero cuando siguió caminando y él escuchó el ruido exterior, él escuchó y se dejó distraer por todo lo que había a su alrededor. Entonces yo me imagino que él vio su humanidad y reconoció que era imposible que él lo estuviera haciendo solo. Y en ese momento en el que él creyó que estaba haciéndolo él y que se trataba de él, cuando comenzó a centrarse en eso, dejó de centrarse en Jesús y él cae, ¿verdad? Y también en medio de eso el Señor muestra su amor y su misericordia y lo toma inmediatamente de la mano, ¿verdad? Pero en esta tormenta puede pasarnos también eso, hermanos, que veamos la situación, que nos llenemos de ruido externo y que distraigamos nuestra mirada de lo verdaderamente importante que es Jesús moviéndose, ¿verdad? Y actuando y siempre estando en control. Y si nosotros nos centramos en esto, si nosotros nos centramos en lo que creemos que nosotros estamos haciendo, hermanos, no vamos a poder. Y en ese mismo versículo de Romanos que les compartía dice, pero el Espíritu Santo acude en nuestra ayuda y en nuestra debilidad da su fortaleza, ¿verdad? Entonces, no nos centremos en cómo nosotros estamos luchando y no nos cansemos de dar golpes al aire. Centrémonos en Jesús y en su poder obrando. Se trata de Jesús en medio de la tormenta, se trata de Jesús caminando sobre el agua. Y esta historia termina diciendo, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y el último punto en el que estuvo reflexionando fue que la tormenta nos permite reconocer y adorar a Dios, antes, durante y después de la tormenta. Y es que en este ejemplo, en esta historia, los discípulos vivieron todo esto y al terminar y al ver cómo hasta los vientos y la mar obedecían la voz de Jesús y él podía decir la palabra y era hecho, en ese momento reconocieron y exclamaron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero, ¿sabe mi hermano? Nosotros como hijos de Dios no necesitamos esperar a que la tormenta acabe. Solo los amados de Dios podemos, después de comprender que no se trata de la tormenta, sino de Jesús obrando, podemos adorar y alabar a Dios antes, durante y después de la tormenta. Físicamente y humanamente podemos glorificar cuando estamos en calma, ¿verdad? Pero un hijo de Dios puede experimentar y disfrutar la calma y la paz inigualable que el Señor nos regala
a través de la tormenta. Y terminando, ¿verdad? Si usted ha sentido que está en medio de una tormenta, recuerde que se trata de Jesús. No amamos la tormenta, pero sí amamos la presencia de Dios a través de la tormenta. Hermano, le invito a que sigamos confiando en Dios, a que podamos agradecer lo que la tormenta nos está permitiendo, que Él está en control, que Él está en cuidado de nosotros, que se trata de Él y que podemos reconocerle, adorarle y bendecir su nombre aún en medio de la tormenta. Dios les bendiga.